Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandro? Un placer estar aquí contigo, Artur, en Andorra. Pues mira, justamente te iba a decir, oye, ¿dónde estamos? En Andorra. ¿Lo has pasado bien esta tarde? Formidable. ¿Qué te parece mi país? Una maravilla, un ejemplo de cultural para imitar en todo sentido y por supuesto orgulloso de estar aquí en esta tierra y compartir contigo este espacio tan interesante y que podamos, hablar de estos temas que tanto nos apasionan. En primer lugar, Alejandro, muchas gracias por venir a Andorra, porque sé que hacer el esfuerzo de tomar 2 autobuses, llegarte hasta aquí es complicado, no es fácil. En primer lugar, darte las gracias por esto. También has venido acompañado, no se ve, pero mandamos un saludo aquí a tu hijo. Y Alejandro, yo no te conocía hasta hace muy poquito. Había escuchado vagamente el nombre de Alejandro Parra, pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho la ufología, me gusta mucho todo lo que es los fenómenos paranormales y me gusta mucho que va también relacionado todo lo que es el crimen en serie, porque para intentar entender qué es lo que sucede en la mente humana, ¿no? En todos estos ámbitos que son muy complejos y en los cuales la mente humana intercede. Tú eres psicólogo. Explícanos un poco cómo acaba un psicólogo en el ámbito de lo paranormal. Yo diría que es al revés. ¿Cómo acaba un paranormalista en el campo de la psicología? Bueno, entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La parapsicología o la psicología? No, la parapsicología, absolutamente. Yo comencé esta temática a mediados de los años 80, cuando era muy adolescente, apenas tenía 16 años, y siempre sentí interés por temas de filosofía, metafísica, estudio de las religiones. Y por supuesto yo pertenezco a una generación que, a diferencia de ahora, caminaba por las calles buscando institutos, centros, sitios. Después de la, digamos, apertura que ocurrió a posteriori de la dictadura militar, hubo como una efervescencia de muchos temas, entre otros, no porque en realidad estuvieran reprimidos ni cosas por el estilo, sino porque, digamos, hubo una gran ebullición por ofrecer todo tipo de programas educativos. Ya se habían organizado algunos congresos y conferencias, y bueno, inicialmente comencé este derrotero solo, siendo muy pequeño, pero con una gran curiosidad, una enorme curiosidad por aprender y conocer estas temáticas. Inicialmente me interesó, por supuesto, las prácticas de meditación, de control mental, que eran populares en la década de los 80, y bueno, llevar a cabo prácticas, ejercicios, pruebas, y fundamentalmente yo fui un ávido lector desde siempre. Entonces comencé a coleccionar una enorme cantidad de literatura, particularmente mucha de la que venía de España, ¿no? Recuerdo los libros de las colecciones fasciculares de Fernando Jiménez del Oso y otros autores que, bueno, comenzaron a inundar mi casa, mis padres sorprendidos un poco al principio, algo preocupados, porque yo, digamos, no tenía demasiado interés en su proyecto de vida para conmigo, que era una formación técnica, pero bueno, en definitiva yo avancé. Sobre todo, bueno, por supuesto, tuve un trabajo, comencé a tener un salario regular y bueno, esto también me ayudó a comprometerme para trabajar y avanzar. Participé en actividades en varios institutos, tomé cursos en centros espiritistas, ahí conocí a muchos médiums de aquella época. ¿Y eso con cuántos años? Y yo tendría 17, 18 años, sí, y comencé a tomar cursos, a hacer lecturas, y incluso
centros y pioneros que están desaparecidos o muertos. O sea que, digamos, comencé muy tempranamente. Bueno, allí conocí en una de nuestras conferencias a las que participábamos regularmente a un colega nuestro que aún goza de mi amistad, que es Jorge Villanueva, que también era un autodidacta natural sobre estas temáticas. Y bueno, comenzamos a trabajar, a tomar cursos. Yo tomé, de hecho, un programa de parapsicología en una institución. Luego esa misma institución me puso a cargo del programa de parapsicología, dicté varios cursos y comencé una serie de actividades, sobre todo en términos de divulgación, investigación. Y en el año 90, a principios del año 90, comenzamos a publicar una revista muy modesta que se llamó Revista Argentina de Psicología Paranormal, que se extendió hasta el año 2004, o sea que, digamos, una revista regular de al menos 3-4 números por año. Llegamos a publicar unas 54 números que todavía conservo, y a lo largo de esto, bueno, por supuesto, en el año 93 fundamos el Instituto de Psicología Paranormal con Villanueva y un equipo de colaboradores, muchos de los cuales todavía estamos vinculados e interesados en estas temáticas. Y allí comenzamos a dictar cursos y programas. A partir del año 95 yo comencé a participar de las convenciones anuales de la Parapsychological Association como un miembro, digamos, inicial, y llegué a su presidencia en el año 2011-2013. Como yo siempre tuve un dominio relativamente fluido del inglés, esto, bueno, por supuesto, luego de las visitas de Stanley Krippner, ¿no?, y de otros parapsicólogos que circularon en Argentina, también me formé con otros que estaban allí en esa época, el padre Enrique Novillo Paulín, un Creyman, Ricardo Musso, pero algunos de ellos, bueno, Ricardo Musso y Novillo Paulín fallecieron en el 89, de modo que prácticamente no había un representante de una tradición de la parapsicología convencional. Doy estos nombres, quizás les son totalmente desconocidos, pero estos nombres fueron los pioneros en el campo de lo que a mí particularmente más siempre me interesó, que es la parapsicología experimental. O sea, yo siempre tuve un gran interés por el diseño de protocolos experimentales, pruebas, ensayos. Cuando cambié mi domicilio, en una casa muy grande, allí monté el Instituto de Psicología Paranormal, y entonces pudimos tener un espacio físico apropiado para los cursos, para una biblioteca, para un laboratorio, para desarrollar una enorme cantidad de cuestiones. Mi madre fue una gran colaboradora nuestra, y en este sentido, bueno, organizábamos muy regularmente actividades culturales. El punto es que mi interés por estos temas comenzó en un periodo, digamos, lo digo cuando lo recuerdo con mucha inocencia, en el que las temáticas parapsicológicas, tanto en Argentina como también, por supuesto, en España, estaban contaminadas de mucha, digamos, charlatanería, o sea, se asociaba en general, y hoy este fenómeno continúa el día de hoy, se asociaba el parapsicólogo con la brujería, la brujería, el tarot, la astrología, ¿no? O sea, todas estas disciplinas que ahora estoy estudiando desde otro lugar, que ya te contaré, pero en realidad muchas de estas disciplinas estaban inmersas en una suerte de, vamos a decirlo así, parapsicología popular, ¿no? O sea, esa parapsicología académica, científica, universitaria, etcétera, que yo tanto anhelaba, prácticamente no existía. Entonces, el parapsicólogo estaba asociado a todo tipo de prácticas que no condecían. Charlatanes, claro, por supuesto, sí. Casi de una manera tan espantosa. No había un método científico, podríamos decir. La parapsicología en los medios de prensa, sobre todo, en programas de teleradio, televisión, estaba tomada por una cantidad de individuos totalmente incompetentes, que no ofrecían un panorama científico. Es como, no sé, si voy a poner un nombre que ustedes bien conocen, es como si Rappel, por ejemplo, u otros tantos, se pusieran a dar cursos de parapsicología. Sería una cosa absolutamente absurda. Y
Este fenómeno no fue un fenómeno puramente argentino. En toda América Latina comenzó a circular esta idea de que el parapsicólogo era un curandero, un brujo, un chamán que hacía daños y cosas por el estilo. Y esta imagen se popularizó al día de hoy. Si uno sale a una encuesta y pregunta al público, ¿consulté usted un parapsicólogo? En general suelen pensar un brujo, un hechicero. Pero la parapsicología, por supuesto, yo siempre tuve una mirada sumamente crítica sobre el fenómeno paranormal, o sea, que no es una mirada crítica que me dio la parapsicología, es una mirada crítica que yo tuve desde que tengo conocimiento y razón. Pero una mirada crítica, ¿qué quiere decir? Una mirada crítica... ¿Existe o no existe? No. Una mirada crítica significa que uno es capaz de distinguir, digamos, lo que es, por supuesto, charlatanería de seriedad, pero también una mirada crítica significa tener una mirada objetiva, una mirada experimental y experiencial. Son dos cosas distintas. Una mirada experiencial es esa aproximación, vamos a decir, humana que tenemos frente a experiencias subjetivas que las personas narran, y de la que yo, por supuesto, me especialicé, en donde han vivido eventos extraordinarios. Por ejemplo, experiencias de salir del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte, experiencias telepáticas, sueños premonitorios, ver el campo áurico, relatos vinculados con apariciones de fantasmas o entidades o espíritus, ¿no? Y entonces, en ese contexto, uno se ponía en contacto con personas comunes que tenían experiencias extraordinarias, y también personas extraordinarias que poquito a poco se fueron uniendo a un proyecto de trabajo que nosotros diseñamos, como ser sanadores, psíquicos, videntes, mediums, radiestesistas. Entonces, por supuesto, en el mundo, por ejemplo, del espiritismo, sobre todo el espiritismo kardecista, contactamos y comenzamos a establecer buenos vínculos de amistad con mediums, por ejemplo. En otros contextos comenzamos a tener vínculos con psíquicos, con videntes, y ellos, algunos, no todos, contribuyeron de alguna manera a protocolos de investigación muy rigurosos. Cuando digo proyectos de investigación rigurosos, me refiero a diseños en los cuales tratábamos de evaluar con la máxima objetividad posible, dentro de la gran subjetividad que tiene este campo, si este tipo de eventos paranormales eran genuinamente paranormales o si se trataban de ilusiones, fantasías, fraude y cosas por el estilo. Y uno en ese camino descubre todo tipo de experiencias y a veces tú te das cuenta que hay cierta cuota, te lo digo a modo de confesión, ¿no? Cierta cuota de humor, de anécdotas disparatadas con personajes verdaderamente que uno hoy recuerda casi con cariño, pero que en algún momento fueron escandalosas. O te arrancan una sonrisa casi, ¿no? Sí, porque recuerdo historias que ahora ya no ninguno de quienes se inician en esta generación las van a vivir, y sin embargo yo las viví, o incluso estuve en la cocina de ese tipo de situaciones, algunas de las cuales luego seguramente te relataré. Pero en el año 98 comenzamos a recibir un subsidio de una fundación portuguesa llamada Fundación Bial, que nos proporcionó cada 2 años, a través de un concurso de subsidios de investigación, y la posibilidad de avanzar sobre diferentes líneas de investigación. Particularmente las líneas que nosotros hemos trabajado con más intensidad nosotros adherimos al emergente movimiento de la parapsicología clínica, que es una combinación que en la Argentina afortunadamente hay un buen campo de trabajo en ese sentido, y tuvimos la cooperación de psicólogos, psiquiatras que adhirieron a este movimiento, en relación con la psicología transpersonal, que examina en realidad fenómenos o eventos paranormales desde una perspectiva clínica.
Entonces, por ejemplo, esto coincidió con con el estreno de una famosa película que todos hemos visto, El Sexto Sentido, Night Shyamalan, por ejemplo, en donde un psicólogo, interpretado por Bruce Willis, atiende el caso de un niño que decía ver fantasmas, ¿no? Recuerden la famosa frase, I see dead people, ¿no? Veo gente muerta. Entonces, bueno, todos estos eventos y estas cuestiones que comenzaron a motivarnos, contribuyeron en gran medida a una necesidad que yo en lo personal siempre sentí, que era una formación en el campo académico. Entonces ahí comenzó una nueva etapa en mi vida, que fue incorporarme a un estudio formal, sobre todo en el campo de la psicología, y entonces durante 4 años me formé en ese campo, me gradué. Después comencé a hacer, cantidad de actividades de posgrado, mi doctorado en psicología. Hace poco acabo de terminar una maestría en historia. O sea, volví a un tema que siempre me interesó, que es la investigación histórica. Y como siempre mi madre decía, Alejandro tiene muy buena memoria, entonces recuerdo fechas, datos, nombres y cosas por el estilo. Y bueno, y en ese sentido comencé toda una larga... Ahora, por supuesto, como la vida de todos los investigadores, tiene etapas, ¿no? Esta fue una etapa, por decirlo, prehistórica, una etapa más personal, de desempeño, más en un contexto privado, ¿no? O sea, no académico. Pero cuando me gradué, comencé a ocupar cargos en la universidad, docente de estadística, de metodología, de psicología, de trabajo de tesis. Me formé en estadística, metodología, tengo, un dominio bastante sólido en esto. Acompañé muchas tesis de grado de mis propios alumnos, algunos interesados incluso en estos temas, y ahí comencé una carrera, digamos, importante, en la que siempre mi interés fue combinar el estudio de lo paranormal con una mirada objetiva y lo más inobjetable posible, que nos permitiera retornar al prestigio que alguna vez este campo tuvo, al menos en la Argentina y sobre todo en la década del 50. Recordemos que, por darte un solo ejemplo, mientras que en la Universidad de Utrecht, que en Holanda, se fundaba en 1953 el laboratorio de parapsicología en Ámsterdam, Argentina tuvo su primer cátedra de parapsicología en 1954. Wow. Que estuvo a cargo de Armando Astivera. Llevabais años estudiando la Sí. Una cátedra, evidentemente. Sí. Esto lo narro en un libro que se titula Entre médicos y mediums, cuya copia voy a hacerlo imposible para que te llegue, porque en este trabajo de investigación, yo conocía, pero digamos, ahora ya con la internet y con todas las bases de datos disponibles, llegué a colectar una gran cantidad de información sobre todo lo que fue el desarrollo histórico de la parapsicología en mi país, y en 1954 y hasta la década del 60 hubo una expansión académica de la parapsicología argentina que posicionó cátedras de parapsicología en al menos 6 universidades de Buenos Aires, en Rosario, Córdoba, Buenos Aires y así. Estas iniciativas poquito a poco fueron desapareciendo, y yo tuve la fortuna de dictar varios programas, cursos. Ahora lo hacemos prácticamente en el contexto del instituto, pero he dictado cursos a nivel universitario. Actualmente estoy a cargo de un programa en psicología transpersonal en la Universidad de Flores, que cuenta con que este año continúa una segunda cohorte, que es creo que el primer programa académico vinculando lo espiritual, que es otra área que también siempre me interesó, la espiritualidad, las prácticas meditativas y otras cuestiones, también vinculadas con lo paranormal, con la psicología. Por eso en el año 90 fundamos en el año 94, el año pasado se cumplieron 30 años de actividad ininterrumpida, de investigación del Instituto de Psicología Paranormal, que es una entidad con personería jurídica, a mi cargo, como presidente, que nuclea un equipo de profesionales con intereses en estos temas, que ha publicado yo y otros colegas míos publicaron varios libros de investigación y así.
Organizamos varios congresos en los 90, en los 2000, conferencias, simposios, talleres, cursos, o sea, todo lo que puedas imaginar de actividad cultural, con mayor o menor éxito, pero en términos generales siempre fue una actividad de la que me enorgullecí haber formado parte con mis colegas con mucho esfuerzo. Podríamos decir que la homóloga a esta entidad es la que preside un buen amigo que tenemos en común, que es Enrique de Vicente, porque él también preside una entidad que está dedicada al estudio de estos fenómenos. Sí, naturalmente, sí. Además fue pionera, porque podríamos decir, no, yo aseguro que Enrique de Vicente es el pionero en España de los estudios parapsicológicos. No, naturalmente, claro, sí. Sí, en efecto. De hecho, yo me afilié a la Sociedad Española de Parapsicología en fines de los 80. Imagínate recibir una carta de Ramos Pereira Molina, que era el parapsicólogo número 1 de España, y Enrique, que también estaban allí. Yo colaboré con Enrique en los números de los años 96 hasta después del 2000. Año cero, también colaboré con Más Allá. O sea, yo siempre mantuve vínculos muy estrechos con la parapsicología española. Por eso a mí toda esta devolución de tanto afecto y reconocimiento del público español me llena de orgullo, porque en la parapsicología argentina, digamos, somos muy poquitos los que nos mantenemos activos, siendo yo, digamos, la cabeza visible del grupo. Pero aquí en España hay una cultura... aquí en España, en lengua hispana, en la hispanidad que representa... Andorra, claro está. Por supuesto, en la hispanidad que representa Andorra y España en términos generales, digamos que España en su conjunto es un país que tiene, y esto lo he dicho muchas veces en muchos reportajes, tiene una enorme cultura comunicacional de lo que es el fenómeno lo que ustedes llaman periodismo de misterio, claro, que es un fenómeno desde el punto de vista social único en el mundo. O sea, no hay ningún país en el mundo, esto lo dice Manu Carvajal también, ¿no? No hay ningún país en el mundo que tenga tanta cultura comunicacional, y con cultura comunicacional me refiero a publicaciones ininterrumpidas, programas de radio, televisión, podcast ahora, internet, etcétera, como es España. En Argentina hay apenas unos pocos y muy pequeños que han surgido a partir sobre todo del internet, pero en el pasado nunca hubo una tradición de publicaciones, exceptuando, bueno, por supuesto sí la hubo, pero en formas así más esporádicas, ¿no? Pero en términos generales, digamos, la producción parapsicológica hispanoparlante y poderosamente influyente sobre América Latina, de España, sobre países como México, Argentina, y también Brasil de alguna forma, los 3 países, digamos, más numerosos y con mayor producción cultural. Sí, es formidable y es un fenómeno verdaderamente increíble. Hemos hablado de España, Argentina, pero tenemos un país que muchas veces es un gran olvidado, es protagonista y que está ahora mismo prácticamente tomando muchas portadas de muchos diarios últimamente, que es Rusia. Pero Rusia, tenemos que decir que también fueron pioneros en la investigación de todos los fenómenos paranormales, es decir, aquellos fenómenos que la ciencia no puede explicar. Tenemos casos en Rusia conocidísimos. Yo aquí tengo 3 libros tuyos. Este que no es el último. Tú has venido a España a presentar un libro, ¿no? Este has venido a presentar. Este es el último, entonces. Qué bien, pensaba que no tenía el último. Digo, igual ha presentado otro más, y no lo sé. Tenemos en España tengo 2 libros. Mediums y El último abrazo de despedida, publicado por Luciérnaga. Hablamos de él, largo y tendido. Sí. Invitamos a todo el mundo a que pueda ver la entrevista que realizamos. Por Zoom, evidentemente, nada que ver con esta. Interesantísima. Y luego yo pude conseguir estos 2. Los poderes de la mente y fenómenos paranormales. Si te parece bien, vamos a atacar primero que es más genérico, podríamos decir.
porque evidentemente el poder de la mente es un fenómeno paranormal. Ujú. Dentro de los fenómenos paranormales hay muchos fenómenos, Ujú. y uno de ellos es los poderes de la mente, que son diversos además, ¿no? Pero, realmente, ¿qué es un fenómeno paranormal, Alejandro? Bueno, es una definición flexible, yo diría, a lo largo de su historia, porque es difícil decir exactamente qué es lo paranormal. Puede ser algo tan amplio como tan estrecho. Entonces, depende qué autor, depende qué perspectiva. La palabra paranormal es posiblemente más popular para el público que la palabra parapsicología. De hecho, hoy día, por ejemplo, tú preguntas a la población general, ¿a qué llamamos actividad paranormal? Y estoy casi seguro de que la mayoría lo asocia a, bueno, fenómenos de fantasmas en una casa. Y a una película, O a la, Paranormal Activity. por ejemplo, y a la actividad energética, anómala y así. Pero en el pasado la palabra paranormal era vinculada a eventos o fenómenos que no tenían explicación desde el punto de vista científico, pero que nadie dudaba de su objetividad. Por ejemplo, entonces, Max Dessoir, que era un reconocido filósofo, un esteticista de fines del siglo XIX, en 1889, propuso por primera vez utilizar la palabra parapsicología, porque consideraba que había un conjunto de fenómenos que no tenía explicación desde la perspectiva psicológica, pero que tampoco eran anormales ni patológicos. Entonces, la gran división aquí, cuando uno rastrea la etimología del término parapsicología, que ahora todos entendemos como el estudio de la telepatía, la clarividencia, la precognición, la psicoquinesis, en el pasado se creía que la parapsicología, en realidad, el término alemán original, parapsicología, era en realidad un conjunto de fenómenos que estaban al lado de la psicología, porque para es al lado, pero que no podían ser explicados por la psicología clásica. Además, una psicología en pañales, por supuesto. Estamos hablando de 1889. El laboratorio de Wilhelm Wundt se funda en 1872, o sea que no existían los psicólogos siquiera, eran todos filósofos. Pero lo interesante es que este término se originó para distinguir fundamentalmente lo que es un fenómeno, digamos, lo normal en términos cognitivos, perceptuales, etcétera, de lo que era una patología, una alucinación. Entonces hubo una gran discusión, es un largo tema, pero en general hubo entre filósofos y médicos, que eran las dos grandes profesiones o los dos grandes campos del saber que se ocupaban de ese campo naciente que era la psicología, que buscaban determinar qué distinción había entre los fenómenos de la percepción, de la sensorialidad, de la afectividad, de la fisiología, que fueron las primeras piezas del mundo psicológico que se fue conformando, y qué distinción tenía esto en relación con la neurología, la psicopatología, la enfermedad mental, etc. Entonces, claro, en esta lucha de tensiones y de fuerzas surge esta parapsicología, ¿no? Acuñada originalmente como la intención de encontrar una respuesta a fenómenos que en realidad no eran patológicos, pero tampoco eran tan habituales. Por ejemplo, personas que tienen experiencias de tener sueños premonitorios o experiencias telepáticas. Parálisis del sueño, por ejemplo, ¿entraría aquí? ¿Cómo? La parálisis del sueño, estos momentos en los que parece incluso que una persona está paralizada pero llega a salir del cuerpo. Sí, todos esos fenómenos, bueno, no tenían esas denominaciones son más modernas, son más casi de los años 90, del siglo pasado, del siglo XX. Pero se hablaba de fenómenos como, por ejemplo, la disociación de la personalidad, el yo subliminal, el Myers, el concepto propio de Freud del inconsciente, ¿no? O sea, que había una fuerza latente en la mente que pugnaba por salir y que en realidad no se comprendía totalmente, pero esa realidad mental era tan real como la realidad yoica, o sea, la realidad de la mente normal, la que nos permite percibir el mundo, la que nos permite construir el conocimiento, etc. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, lo que nos damos cuenta es que
la filosofía y la psicología se ocupaban de ese territorio naciente, ¿no? de exploración de las capacidades de la mente y del cerebro. O sea, esa idea de que la mente es un producto del cerebro, en primer lugar, algo que hasta el día de hoy lo sostienen las neurociencias. Pero además de eso, hay funciones de la mente que son estas llamadas paranormales, parapsicológicas, que involucran la comunicación mente a mente y experiencias, que muchos filósofos y médicos en aquella época reconocían como genuinos, que los observaban entre los mediums, que los observaban entre los paragnostas, como llamaba Émile Borac, un famoso filósofo francés. O sea, hubo un movimiento emergente, sobre todo en Europa, de interés tanto por la psicología que recién nacía, la psicopatología o la psicología anormal, la medicina en general, que se formulaba muchas preguntas respecto a lo que somos, cómo nos comportamos, de los afectos o las emociones y así. Y el fenómeno parapsicológico nace casi con la misma fuerza e interés. O sea, no es algo que nace mucho después. No es que después de establecer el campo de la psicología surgen los fenómenos parapsicológicos. No, el interés por lo paranormal surge casi en paralelo con el nacimiento de la psicología. Hasta el propio Wilhelm Wundt, el padre de la psicología alemana moderna, reconoce temas controvertidos como la hipnosis, el magnetismo, ¿no? Yo tengo toda esa literatura, la conocemos muy bien, y se cuestiona sobre fenómenos de este tipo. William James, por ejemplo, el famoso psicólogo americano, el propio Sigmund Freud, luego Carl Gustav Jung, todos los grandes psicólogos y filósofos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, además de sus grandes obras por las cuales son mundialmente conocidos, tuvieron un capítulo de interés en estos temas. Pero tenemos que hablar, cuando hablamos de parapsicología, obligatoriamente hablamos de ciencia, porque la parapsicología son aquellos fenómenos que la ciencia no puede explicar. Por lo tanto, podríamos decir que como parapsicología moderna y como ciencia moderna, primero nace la ciencia, sí, como término, y luego la parapsicología, porque la parapsicología dice claramente que son aquellos fenómenos que la ciencia no puede explicar. Correcto. Entonces, hablando de fenómenos paranormales, claro, hablamos al principio de charlatanes. Este libro, por cierto, Fenómenos Paranormales. Ese libro fue mi primer libro de introducción a la parapsicología, publicado en el 2004. Muy directo, muy sencillo de leer y muy rápido de leer. Por cierto, un libro que además es muy, muy fácil de entender lo que es la parapsicología y los fenómenos paranormales con este libro que yo considero... En realidad tenía el libro originalmente, que hoy día requiere, espero que en algún momento mis editores estén dispuestos, porque son los dueños de los derechos de autor, de edición, digo, de actualizarlo, porque es un libro antiguo del cual yo quisiera publicar una obra no totalmente nueva, pero sí mucho más actualizada. Pero ese fue mi primer título, que en realidad, como casi muchos de mis libros, tiene un propósito fundamental, que fue servir como una herramienta pedagógica. Yo, de hecho, el libro lo promociono, por supuesto, aunque ya casi agotado, o sea que lo tengo casi al límite, porque ya no se consigue, que sirva como una herramienta sobre todo para mis alumnos, ¿no? Entonces yo obligo a su lectura, a su revisión, o sea, trato a mis estudiantes de no llenarlos de literatura confusa, sino que tengan al menos la lucidez de saber reconocer claramente la distinción entre determinados fenómenos paranormales. Claro, ahí quería llegar yo, que es, cuando hablamos de fenómenos paranormales, justo hablábamos al principio de una especie de cajón desastre, ¿no? Tal cual. Hablamos de charlatanes, hablamos de, también, como no, comercio de lo paranormal, porque hay evidentemente también un negocio en lo paranormal, tiradores de cartas, lectores de manos, los quirománticos, etcétera, etcétera. Pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿realmente los fenómenos paranormales, dejando de lado todos estos charlatanes, existen? ¿Cuál es tu visión personal, tu experiencia? ¿Cuál ha sido un caso que digas, ostras, esto me demuestra que sí, hay fenómenos paranormales? Ah, bueno, muchos. No, por supuesto, sí. A ver, hay una perspectiva de lo paranormal que yo podría decir,
a modo de conclusión, o sea, si esta fuera el final de la entrevista, yo te diría, hay fenómenos anómalos, que no es lo mismo que paranormal, hay diferencias, pero hay fenómenos anómalos. Anómalo significa, en términos de Thomas Kuhn, quien creó esa expresión, un filósofo americano en los años 60, define anómalo como un fenómeno que no tiene explicación, como un evento que se sabe que existe, pero que nadie lo puede explicar. Explicar un fenómeno es algo muy complejo. Las ciencias nos ayudan a explicar, pero las ciencias están plagadas de teorías. Hay muchas más teorías que leyes. En consecuencia, todas las ciencias sociales, incluyendo la parapsicología, como la psicología, que es mi campo, está plagada de teorías. Pero ninguna de esas teorías está plenamente confirmada. Sabemos que funcionan, pero no entendemos cómo. Entonces, el principal problema de la parapsicología, que a veces yo escucho estos escépticos, irresponsables y algunos muy incompetentes que dicen, no, la paranormal no existe, o es una charlatanería o es una ilusión, en realidad ignoran la complejidad del fenómeno paranormal, porque lo paranormal intersecta con muchas dimensiones de la cultura humana. Lo paranormal ha sido objeto de interés, sobre todo muy reciente, de antropólogos. Hay antropólogos paranormalistas, de historiadores, hay historiadores paranormalistas. Y ahora hay científicos también. Y fíjate, lo que tú decías antes, ¿no? España ha sido un gran generador de contenido, de divulgación de todo este hecho, y ahora mismo yo me atrevería a afirmar, y no creo que me equivoque, que uno de los mejores y mayores y más dedicados científicos del mundo lo tenemos aquí en mi país vecino, en España, que es Alex Escolà Gascón. Es un tipo que desde la visión científica está aportando todo su conocimiento a todo este mundo que de alguna forma se oculta o que podemos ver sesgadamente, podríamos decir. Sí, naturalmente, tanto Alex como muchos otros también, por ejemplo Luis Pastor, que es un teórico de la comunicación, Manu Carballal, que ha escrito hace poquito... Sí, pero Manu Carballal no es científico, ¿eh? No, por supuesto. Yo te hablo de científicos aquí. Sí, pero yo no... A ver, yo pasé gran parte de mi vida no siendo científico. No, está claro. O sea que no... Hay una dimensión de la formación académica que contribuye al prestigio del campo, pero eso no significa que ser científico es equivalente a ser serio, o ser racional, o ser intelectual. Alejandro, las mayores empresas del mundo han sido fundadas por personas que ni siquiera han acabado su carrera. Exacto. O sea, su grado. Exacto. O sea, la titulitis, fuera. Lo tengo muy claro. Pero, evidentemente, cuando queremos dotar algo de seriedad y decir, hombre, usamos el método científico, qué mejor que no hablar pues de un científico que está ejecutando ese método científico y demostrando que más allá de la estadística hay hechos anómalos. No, por supuesto. Yo, estoy de acuerdo con una idea que, por supuesto, con el paso del tiempo y con la experiencia, sobre todo, afortunadamente, el paso del tiempo, la vejez, si se quiere, y la experiencia nos ha enseñado... Tú peinas canas, yo no, porque no tengo pelo. No seas tan cruel conmigo. No, pero yo no peino canas porque no tengo pelo. No seas tú cruel conmigo, que tú tienes pelo. Pero, el tema de lo paranormal es un tema que involucra una gran diversidad de perspectivas, y yo creo que ninguno de nosotros tiene la única verdad al respecto. En consecuencia, hasta incluso las prácticas charlatanescas son interesantes de investigar, porque lo primero que uno se pregunta es cómo puede ser que caiga tan ingenuamente en engaños tan sencillos. Entonces, ahí hay un territorio, eso por ya ejemplo... Es paranormal, que la gente caiga en según qué engaños, ya es paranormal. Justamente porque hay una dimensión que en realidad, como investigadores y como apostadores por la interpretación paranormal, a lo mejor nos molesta, que es esta cosa de, por supuesto, charlatanes y así. Pero en realidad, más allá del charlatanismo, lo que uno debería indagar es cuáles son los mecanismos psicológicos que se ponen en juego por parte de individuos que están dispuestos a aceptar que el pensamiento mágico lo resuelve todo, que en definitiva es el alimento de los charlatanes. O sea, es evidente que
El público no es racional. Como así también la política no es racional. La política, como todos sabemos, es un campo en donde los políticos juegan con las emociones, no con las propuestas. Por eso ya no hay más plataformas políticas. La gente ya no vota por racionalidad, vota por emoción, por nombres, por sonrisas. Y lo mismo pasa en parte con la parapsicología. Todos sabemos, desde Alex hasta yo y hasta tantos otros, que los discursos científicos en parapsicología son menospreciados por el público en general. Está claro. Y que incluso muchas veces los propios científicos outsiders al campo de lo paranormal tienden a ser a veces tan ingenuos o tener tanto saber parapsicológico como un ama de casa. Porque no pueden saberlo todo, no necesitan saber la historia de la parapsicología. Entonces, la parapsicología es muy interesante desde el punto de vista social, la parapsicología y muchas disciplinas también en el mundo de lo esotérico, porque la parapsicología tiene detractores y defensores que no son militantes de la parapsicología, sino que son más bien simpatizantes de la parapsicología. Hemos tenido en la historia cantidad de premios Nobel, figuras encumbradas, incluso hasta en el mismo CSIC español, por ejemplo. Teníamos un libro aquí, ¿no? Por ejemplo, o el CONICET argentino, que es la misma entidad pública de promoción científica, que está integrada por científicos sociales, antropólogos en el caso de Argentina, sociólogos, investigadores que examinan, que tienen una gran fascinación por lo paranormal, no investigan parapsicología, pero que a nosotros nos resulta potencialmente aliados porque sus curiosidades respecto al mundo de lo paranormal responden a que ellos también han observado en sus campos fenómenos que no pueden explicar. Me refiero puntualmente a la antropología. Y conozco sociólogos de gran prestigio, médicos, incluso psicólogos argentinos, de líneas duras, psicoanalistas, que tienen gran interés por la parapsicología. No militarían dentro de la parapsicología, no se convertirían en investigadores científicos en parapsicología, como lo soy yo. Pero simpatizan con la idea de que, bueno, posiblemente haya algo de interés en este campo y entonces compran libros, se informan, ven documentales. Afortunadamente la mayoría de ellos discriminan lo serio de lo charlatanesco. Y esto, bueno, en parte también es una carrera inversa a la mía. Yo comencé como paranormalista y terminé como psicólogo. Otros, por el contrario, comienzan con una formación científica, psicológica, que nada tiene que ver con lo paranormal, y de repente en sus vidas ocurre algo que les despierta su vocación por la parapsicología. Me ha gustado lo que has dicho. En sus vidas ocurre algo que les despierta este interés por todo lo paranormal. Exacto. ¿Qué cosas pueden ocurrir que despierten este interés? Bueno, yo recuerdo las conferencias y literatura, entre otros, de Charles Sturt, por ejemplo, pionero de la psicología transpersonal. Él comenzó, por ejemplo, trabajando con Aikido, una arte marcial, dentro de la cual él observaba a maestros de artes marciales realizar proezas extraordinarias con sus energías, en sus prácticas de artes marciales, que él no podía explicar como psicólogo, siendo muy joven. Stanley Krippner, por ejemplo, siempre relata episodios en su vida en donde tuvo experiencias de sueños premonitorios y eventos que al principio no podía entender. Él se formó como psicólogo y después se convirtió en uno de los más grandes pioneros actualmente vivos, que comenzó a trabajar con la investigación de la telepatía en sueños. Bueno, en las historias de los grandes pioneros de la parapsicología, J.B. Rhine, por ejemplo, comenzó siendo un biólogo y crítico muy duro del espiritismo y fundó un laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke en 1930 y se convirtió en la figura más renombrada. Yo estuve en Duke, estuve en su laboratorio, hablé con su hija, que todavía vive, y nada, y uno lee, como he sido yo, un fanático biógrafo de su literatura y de la impronta de Rhine en América Latina, y uno puede ver, digamos, figuras científicas que, digamos, comenzaron como curiosos en este campo y que luego dedicaron su vida a ello. Pero fíjate, ahí Rhine tiene un efecto en su vida que es muy negativo, es la pérdida de un hijo.
si no me equivoco. Si no me equivoco, él empieza con la transcomunicación con televisores, me parece. No, estamos hablando de Joseph Banks Rhine, año 1930. Vale, no, pues yo te digo más tarde. Y él empieza porque pierde un hijo, ¿no? Es un científico alemán. Sí, no, ese es el padre de la transcomunicación. Ese es el caso del padre de la transcomunicación. Pero, Schreiber puede ser. Sí. Schreiber, Es sí. Schreiber, perdón, exacto. lo he pronunciado mal. Sí. Y él comienza a interesarse por eso, ¿por qué? Porque pierde un hijo, si no me equivoco. Sí. Bueno, no es el único. Ha habido. Bueno, a ver, tenemos el caso más reciente, más nuevo. El caso de el Bigelow. Robert Bigelow, que es un pionero de la investigación OVNI, ahora se metió en el campo de la vida después de la muerte. No lo conocía esto, desconocía este dato. Sí. Robert Bigelow, en plena pandemia, lanzó una pregunta que fue tema de la prensa en el mundo entero, ofreciendo $1 millón a aquel dispuesto a demostrar que existe vida después de la muerte o a responder esa pregunta. No ha cobrado nadie, me imagino. Sí, por supuesto. Ha cobrado. No solamente $1 millón, $2 millones. Que para un hombre que tiene una fortuna que le permite viajar al espacio. Empezó con hoteles. Exacto, comenzó con la hotelería, luego se ocupó del tema OVNI y es amigo. Compró el rancho Skinwalker. Por ejemplo, exactamente. Bueno, él perdió a su hijo y a su esposa luego. Wow. Y no sabía este dato. Sí, esto está todo documentado. Es que hablar contigo es sinónimo de... Lo que pasa es que tú lo sabes desde la perspectiva ufológica. Claro, yo lo sé desde la perspectiva parapsicológica. Son dos territorios que ahora están cada vez más primo hermanos. Pero... él se ha metido en este mundo. Pero se ha metido de una manera increíble. Wow. Hace alguno... Bueno, a ver, esto comenzó en el 2021, estábamos en plena pandemia. Él formuló esta pregunta a los medios de prensa y pidió en una suerte de concurso, un poco doméstico, enviar ensayos, primero los resúmenes, de ensayos acerca de vida después de la muerte. Ganaron 29 ensayos. El primer ensayo fue de Jeffrey Mishloff, un investigador en parapsicología de larga trayectoria, que ganó $500,000. Wow. El segundo, tercero y cuarto también recibieron premios y finalmente, ganaron 29. Si uno hace la cuenta, $1 millón no da. La cuestión es que Bigelow quedó tan impresionado con el resultado de muchos de estos ensayos que un comité premió 29 ensayos y él terminó doblando la apuesta y ofreció $2 millones. Wow. Del millón original. Que desde mi punto de vista es una moneda. Es una fortuna. No, al contrario, es una moneda. Para él sí, seguro. Porque $2 millones para responder al enigma más extraordinario de la humanidad, si hay vida después de la muerte, $2 millones es nada. Es el vuelto de un multimillonario aquí en Andorra. O sea, pero, ¿qué es lo que Bigelow generó en los medios de prensa y en la opinión pública? Generó un debate del cual hubo tanta repercusión que nosotros hace poquito, el año pasado creo, recibimos una colección de 5 tomos que parecen Biblias, literalmente, en una caja hermosa, que fue, tema no de controversia, sino una cuestión que sorprendió a la comunidad parapsicológica, publicado en 7.000 páginas a todo color, en 5 tomos de los 29 ensayos ganadores. Nosotros recibimos la caja con los 5 tomos, los envió gratis a toda la comunidad parapsicológica, a los 350 miembros de la Asociación Parapsicológica, y también lo envió a más de 1.500 universidades en los Estados Unidos y el resto del mundo. Es una obra formidable. Eso pasa en Estados Unidos. Eso pasa con alguien que tiene mucho dinero. Yo, de hecho, cuando recibimos la caja, le tomamos una foto, lo exhibimos, otros investigadores también hicieron lo mismo. Por favor, mándame la foto. Sí, desde ya. Sí, lo tengo publicado en Facebook. Y él lanzó un segundo concurso,
pero que por supuesto lo ganaron un pequeño puñado de autores, de investigadores, con un proyecto de investigación, mejor dicho, para el diseño de un protocolo de investigación acerca de cuál es el mejor diseño para investigar la vida después de la muerte. Y esto podía incluir la transcomunicación instrumental, el uso de mediums, las experiencias cercanas a la muerte, o sea, todo el amplio espectro que involucra este tipo de experiencias. Por supuesto, imagínate, recibieron, según me contaron, más de 30.000 resúmenes. Y una vez hecho esto, claro, por el impacto mediático que tuvo esta pregunta que él formuló a los medios de prensa, y finalmente se mantuvo correspondencia con por lo menos 300 autores preseleccionados con un periodo de tiempo para que envíen estos ensayos, de los cuales ganaron 29. Y con esta información luego, y con esta premiación, entonces, se publicó esta obra formidable y se fundó una entidad, que es el BICS, el Bigelow Institute for Consciousness Science, el Instituto Bigelow de Investigación de la Conciencia, que es un término, imagínate, muy neutral. Muy neutral, con el apellido de Bigelow. Con Bigelow, claro, como parte Bigelow del proyecto. Space, Cuando Bigelow, entrevistan a Bigelow sobre esta cuestión, incluso a mí me sorprendió, en las primeras páginas de esta obra magnífica aparece la imagen de su esposa, dedicándole la obra a ella como, bueno, una especie de homenaje exacto a este trabajo, ¿no? Y creo que la motivación es más que obvia. Creo que la entrega de premios se hizo en Las Vegas, donde él tiene ese centro aeroespacial y así. Creo que en un hangar, yo vi fotos, y bueno, y Jeffrey Mishlove lanzó un desafío y dijo, así como el doctor Bigelow mostró este interés, yo estimulo, dijo en su discurso, lo leí, lo traduje, porque es formidable, yo estimulo a los grandes fortunas del mundo, y por supuesto habló de Elon Musk, de George Soros, de Bill Gates, exacto, a que, bueno, comiencen a abrir los ojos y presten atención a un territorio que está, digamos, abandonado, por decirlo así. Porque esto se contrapone, Alejandro, aquí esto es muy interesante, porque las grandes fortunas están invirtiendo cantidades de dinero ingente en alargar la vida. Por ejemplo. Y Bigelow te dice, no hace falta que alargues la vida, porque hay una vida después de la vida. Absolutamente. Absolutamente. Bigelow no lo dice, sino uno de los estudios que ha Por supuesto. O invirtiendo en inteligencia artificial y un montón de otros temas de gran interés. Qué bueno. Y aquí ahora, Alejandro, cae por su propio peso esta pregunta. Este libro también tuyo, Los poderes de la mente, yo tengo una copia, he tenido la suerte de poder tener una copia también de este libro, de las pocas seguramente que deben quedar, o de este libro sí que hay más copias quizá. Creo que es on demand, sí. Vale, es on demand. Pues evidentemente nos surge a todos la pregunta de ¿hasta dónde es capaz de llegar la mente humana? Vemos aquella rusa, ¿cómo se llamaba aquella mujer que era capaz de incluso sacar cerillas de una caja con la mente, que era capaz de... Nina Kulagina. Exactamente, que era capaz de mover objetos. Sí. Manipulación, engaño, realidad, ¿qué hay ahí? Es realmente poderosa la mente. Y déjame, antes de que me contestes, que te diga lo que me dijo el representante del Dalai Lama aquí en España, en Andorra, en el Congreso en Sapiens. Yo le pregunté si realmente los monjes tibetanos podían levitar. Y bueno, yo pensé, este me va a decir que si soy idiota. Y me dijo, yo personalmente he visto monjes levitando. Y ahí ya dices, bueno, ¿qué piensas?
¿Está Bueno, mintiendo? No creo. ¿Hasta dónde llegan los poderes de la mente? bueno, es un tema controvertido. Yo, en lo personal, bueno, la palabra poder de la mente es una metáfora sobre todo vinculada a la idea de que la mente no es solamente un epifenómeno del cerebro, que es lo que piensan las neurociencias modernas. Comparto, por supuesto, la idea de que una buena parte de la mente es dependiente del cerebro, pero no creo que sea toda la mente. Como psicólogo no lo creo. Lo que sí yo creo es que la mente es una actividad cuyas fronteras no terminan en la piel, en el sentido de que la actividad psíquica no es solamente pura fisiología y actividad neuromuscular y secreción hormonal o endocrina y así. Yo no soy, por supuesto, en ese sentido reduccionista, filosóficamente reduccionista. Yo eso se los explico a mis alumnos en la universidad, sobre todo porque la psicología no puede ser reduccionista. Nosotros trabajamos con conductas, actitudes, pensamientos. Reduccionista es reducir la actividad de la mente a la materia, vale, a solamente secreciones hormonales, endocrinas, funcionales, etcétera, que es en buena medida lo que las neurociencias modernas nos enseñan. Yo escribí casualmente un libro, no lo tienes aquí, pero que se llama... Que la mente es algo mecánico, podríamos decir. No. A ver, hay un paradigma, o sea, hay un modelo de interpretación de la mente materialista. Vale, de acuerdo. Que lo viene sosteniendo, bueno, muchos filósofos modernos y algunos autores, sobre todo epistemólogos, que plantean, y que esto se enseña en la universidad, yo lo aprendí de hecho, que la mente es un epifenómeno del cerebro, o sea que de alguna manera es un subproducto de la actividad cerebral, y que cuando el cerebro muere, literalmente, 7 minutos después de que la persona deja de existir, su corazón deja de latir, ese cerebro se apaga como una batería de un celular cuando el celular deja de funcionar, y que nuestra conciencia, nuestro yo, nuestro aparato psíquico, nuestro inconsciente, nuestra supraconsciencia, como lo quieras llamar, nuestra personalidad, nuestro modo de ser, todo lo que compone a Arthur, todo lo que compone a Alejandro, desaparece de la faz de la Tierra. Esa es la idea, y nos comen los gusanos. Y aquí se acaba todo. Y vivimos en el recuerdo de nuestros hijos, nuestros parientes, y nuestras obras sobreviven a través de libros o sobreviven a través de obras de arte o cosas por el estilo. Una forma de sobrevivir muy poética, pero que a la práctica... Pues, o sea, sí, que para el materialismo hay supervivencia, y sí, hay supervivencia genética, porque mi hijo es un pedazo de mí cuando yo muera. Con tu ADN, claro. Y así sucesivamente su generación. De modo que, digamos, supervivencia hay. Lo que pasa es que todos creemos que la supervivencia es Alejandro Parra se quiere conservar después de que muere y se quiere comunicar o que va a ir a un cielo o a un infierno o a algún otro lugar. O sea que eso que se llama Alejandro se va a conservar en un frasquito y que va a estar en el aire de alguna forma. Esa es la fantasía, y lo digo así un poco cruelmente, esa es la fantasía que tenemos todos los seres humanos. De que hay algo de nosotros que se va a escapar del cuerpo, pero que va a quedar ahí como en el aire, ¿no? Esperando algún día o reencarnarse en otro, o irse al nirvana, o irse al cielo, pero todas esas ideas... ¿Qué pasa? Bueno, pero ese es el problema. Todas esas ideas son especulaciones, claro, bien fundadas, sostenidas por miles de millones de personas que son creyentes. El punto es, cualquier neurofisiólogo te va a decir de que eso es un muy buen deseo, pero que no tiene ningún fundamento. No se puede investigar mediante el método científico. Claro. Ahora, que no se puede investigar mediante el método científico no significa que no exista. Porque con el mismo criterio, como me ha pasado a mí en más de una ocasión, yo le he dicho a un neurofisiólogo, bueno, muy bien, fantástico, explíqueme dónde está el inconsciente cuando usted hace una neurocirugía. Márqueme el superyo, dígame dónde está todo eso. Y entonces el neurofisiólogo lo primero que te dice, no, bueno, pero eso es una función de la neurona. Bueno, fantástico, pero ¿dónde está el lugar, dónde está Alejandro Parra dentro de su cerebro? No le estoy diciendo dónde está el área AC del lóbulo parietal izquierdo, la CD del lóbulo parietal derecho, o dónde está... No, yo lo que le estoy preguntando es dónde está Alejandro Parra en mi cerebro.
¿Dónde estoy yo dentro de mí? Diría un filósofo. Y el neurofisiólogo diría, bueno, no hay forma de saberlo. Correcto. Entonces, ¿cuál es el principal enigma de la existencia de la mente? De esta sustancia intangible o inmaterial dentro de un sustrato material. Ese es el gran enigma de la neurofisiología moderna. Y lo que nadie te puede responder, excepto especular. Y la especulación no es científica. Bueno, sí, es parte de la ciencia, pero no es un principio científico. Estoy especulando. De hecho, es una entelequia, es algo intangible, ¿no? Exacto, forma parte de... ¿Por qué yo miro un cuadro de Picasso y me descompongo y lloro? ¿Qué me genera? ¿Qué es lo que eso me transmite? ¿Por qué yo evoco cuando huelo la sopa que hacía mi abuela y me acuerdo de toda mi infancia? Ahora te voy a volver a traer al principio de la entrevista. Porque al principio de la entrevista me hablabas del espiritismo. Sí. Y aquí estamos hablando de la muerte. Correcto. ¿Vale? Espiritismo, muerte. Morimos e intentamos conectar con esa persona que ha fallecido mediante esta técnica, que es el espiritismo. ¿Sí o no? ¿Los espiritistas llegan a contactar con personas fallecidas? ¿Se puede dar una respuesta tan sencilla como sí o como no, o un sí pero o un no pero? ¿Cuál es tu visión de esto? Y mi visión es importante. Mi visión es sí, pero y no pero. No hay respuestas dicotómicas finales, no. Además, hay otro problema. El espiritismo no es la única doctrina que patrimoniza la mediumnidad o la respuesta de la vida después de la muerte. De hecho, todas las religiones desde que surgieron, desde que el Homo sapiens adquirió conciencia, y no sabemos cómo ni por qué, este animal, mono, primate que somos, un día se le ocurrió decir yo soy, cosa que ningún animal es capaz. ¿Qué es lo que hizo? Esa es la primera pregunta que tendríamos que contestar. ¿Quién lo hizo? Ah, bueno, también, obviamente. Bueno, eso es sumamente especulativo. Yo tengo aquí 2 libros. Perfecto. ¿Qué piensas? Bueno, está bien. La religión es una respuesta. Pero el problema es que la religión no es ciencia. Ahí está. Bueno, que no sea ciencia no significa que no sea un conocimiento verdadero. Y hablábamos justo antes de la titulitis, ¿no? Por claro. mucho que una persona no tenga un título, no quiere decir que sea o esté incapacitada para hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte para Alejandro Parra? Estas dos cosas. Ay, yo soy un pequeño, minúsculo microbio para responder esa pregunta tan compleja. No me pongas en semejante compromiso. Pero tú eres Alejandro Parra. ¿Qué es bueno, para ti pero no. Esta cosa llamamos vida. Es una gran responsabilidad dar una respuesta final. No una respuesta final. Te pido simplemente es. Se habla de esa trascendencia después de la muerte, de esa continuidad, ¿no? Se dice que la vida empieza cuando somos concebidos. ¿Y si empieza antes? ¿Y si realmente venimos de un antes? Esto es un tránsito y vamos hacia un... Por supuesto. ¿Y si realmente es lo que dice la Biblia, que somos engendrados, nacimos, morimos y cuando morimos volvemos al Seol, a la tierra? Sí. Hay muchas alternativas. Absolutamente. Claro. Pero retomando el tema del espiritismo, retomando estos $2 millones que reparte Bigelow, ¿no? Claro. ¿Qué sucede cuando morimos? Ya sé que no sabes qué sucede, pero ¿qué querrías creer tú, Alejandro? A ver, yo en lo personal, Alejandro Parra, yo creo que hay alguna forma de supervivencia. Yo creo que no todo termina con la muerte. El único problema es que no sé dónde voy. Ese es el punto. Y esa respuesta final, como siempre, muy divertidamente con un colega mío, Jorge Villanueva, hablamos desde que nos conocemos y siempre decimos exactamente lo mismo. Cuando llegue el momento, cuando algún amigo nuestro común fallece,
sobre todo si es parapsicólogo, sobre todo si escribió sobre estos temas, siempre decimos lo mismo. Ahora sabe la verdad. Ahora sabe la verdad, claro. Y me resulta interesante porque, claro, si uno piensa que dedica toda su vida a buscar esa respuesta, y que las religiones lo han hecho a lo largo de toda su historia y todas las tradiciones místicas, esotéricas y etcétera, etcétera, lo han hecho a lo largo de toda la historia, uno se siente, obviamente, una pequeña fracción intentando buscar una respuesta, y a lo mejor la vida entera es la búsqueda de una respuesta. Y todo lo que uno puede investigar y trabajar. Después, por supuesto, naturalmente, como de hecho el mismo Jeffrey Mitchell, a quien yo conozco, hablé en varias ocasiones cuando participaba en las convenciones de la PA y así. Después, por supuesto, existen un enorme número de protocolos, investigaciones, proyectos, experimentos, teorías, algunas de las cuales se pueden, otras no comprobar, que sugieren que hay alguna forma de vida después de la muerte, porque básicamente toda información proveniente de cualquier dispositivo, sea electrónico o humano, que proporcione esa información en este nivel, obviamente, y se pueda compartir o se pueda saber, además de ser especulativa, y con esto me refiero, por ejemplo, a las famosas psicoimágenes, a las informaciones de los mediums, a la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Todas son experiencias que nosotros llamamos experiencias de frontera. Claro. Porque en definitiva la religión te dice que el único que murió 3 días y resucitó fue Jesús. Bueno, sí, pero O sea que... Lázaro también. Y Lázaro, y otros anónimos que aparecen en la Biblia también. Pero digo, no hay una respuesta digamos, por lo menos para la religión, ¿no? El cristianismo en ese sentido es formidable, es la única religión que cree en la resurrección, porque después hasta el propio budismo, hinduismo y otras no creen en la resurrección, creen en una reencarnación. O sea que de alguna manera volvemos, pero no sabemos cómo. Alejandro, hay una cosa que me fascina a mí, que es la siguiente. Cuando morimos, tú lo has dicho, nos apagamos como una batería que se queda sin fluido energético. Uh-huh. Eso significa que en parte somos y nos movemos por un principio muy básico, uh-huh, que es el de la energía. Exacto. Un investigador, un científico muy conocido, que seguro que tú conoces, no sé si lo conociste personalmente, creo que no, que fue Einstein, uh-huh. No. Dijo, yo tampoco, dijo algo que a mí me hace reflexionar profundamente, y es que la energía ni se construye ni se destruye. Exacto. Simplemente se transforma. Exacto. Cuando hablamos de Dios, nadie sabe qué es Dios. Para mí, ¿qué es Dios? Para mí Dios es algo que es muy difícil de interpretar, pero que considero que puede ser una especie de energía universal que nosotros no somos capaces de cuantificar ni de entender. Bueno, Alex Escolar es científico, pero además es cristiano. Uh-huh. Y él me dijo claramente, no me preguntes qué es Dios o quién es Dios. Uh-huh. Está claro que no es un señor de barba blanca uh-huh, sentado en un trono, ¿no? Uh-huh. Pero yo ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a decirte si somos energía, si esa pila en el momento de morir se apaga y la energía ni se construye ni se destruye, simplemente, como dijo Einstein, se transforma. Uh-huh. Esta podría ser una explicación a todos estos fenómenos que permiten pues que haya poderes de la mente, que haya mediums, que de alguna forma también existe el espiritismo como disciplina. Uh-huh. ¿Podríamos decir que están llegando a contactar con esas energías? ¿O con esa energía que salió del cuerpo físico? El problema... que se transformó. No lo sé, es una idea. Sí. Bueno, a ver, el problema de energía es que el concepto de energía básicamente es una metáfora. Claro. Es una metáfora moderna, es una metáfora
post-einsteiniana, porque en realidad antes no se hablaba de energía, se hablaba de fluidos, de vibraciones, de radiaciones, de magnetismo, ¿no? O sea, cada época histórica. ¿Por qué? Bueno, porque la energía es la metáfora física que nosotros, para psicología y en los espiritistas, etcétera, usamos, ¿no? Sobre todo los cultores de la nueva era y todas estas disciplinas esotéricas, utilizan, bueno, básicamente para entender eso que es incomprensible, que es esa naturaleza sutil, etérica, invisible, intangible, que es el espíritu humano. Entonces, bueno, por supuesto, esto tiene, para mí, mi teoría es que esto tiene una explicación puramente histórica, porque en realidad la construcción científica es una construcción histórica. El hecho de usar la palabra energía, ¿no? Ahora, sí, por ejemplo, en los últimos... existe, porque si yo pongo una pila y consumo esa energía, la energía se agota. Sí, o por ejemplo, puedo volver a recargar. En los últimos... caso de que sea recargable. Exacto, en los últimos años se ha impuesto, por ejemplo, un término que los propios físicos detestan. Lo sé porque lo he discutido en varias ocasiones con muchos de ellos, que son los conceptos de la cuántica, la física cuántica. Entonces, bueno, se han aparecido muchos cursos y programas y herramientas y cosas. Todo se resuelve a través de lo cuántico, ¿no? Como si lo cuántico... manera de ver la energía. Es decir, es profundizar en esa energía. Exactamente. Ver la energía en detalles, en su máximo detalle. Exactamente, pero también es un fenómeno histórico, porque como no podemos determinar lo que es, como nosotros somos investigadores de algo que tiene en realidad una respuesta negativa, recuerda que la palabra... por ejemplo, no tiene respuesta. Sí, pero en principio tiene una respuesta negativa. Recuerda... Sigmund Freud utilizó la palabra inconsciente para definir todo ese mundo. La palabra inconsciente es una definición negativa. Es inconsciente, lo que no es consciente. Pero ¿qué es en realidad? ¿Qué es el antónimo? No lo sabemos tampoco. El que se mete en el psicoanálisis lo que dice es, bueno, no, en realidad... El verdadero protagonista de la actividad psíquica es lo que llamamos la pulsión. Esto lo entienden los psicoanalistas porque entienden este principio. En parapsicología también decimos que la parapsicología es el estudio de todo aquello que no estudia la psicología convencional, con lo cual estamos también dando una respuesta negativa. Pero además, cuando definimos el objeto de estudio de la parapsicología, algo que a veces parece olvidado entre los investigadores, lamentablemente, lo que estamos diciendo es que hablamos de una dimensión o un componente de la mente que llamamos psi, PSI, 23ª letra del alfabeto griego. Todos los libros de parapsicología, los que tú tienes aquí, hablan del fenómeno psi. Y el fenómeno psi es el componente último, el componente atómico de, por decirlo así, la metáfora, del mecanismo que se pone en juego cuando hablamos de la telepatía, de la clarividencia, de la precognición, de la psicoquinesis. Es algo que moviliza psi. Y la pregunta de un científico es, bueno, fantástico, Parra, dime qué significa psi. Entonces yo digo, bueno, psi es un inobservable. Entonces tampoco sabemos lo que es. Claro, es una entidad teórica que utilizamos para explicar entre comillas y con cuerditas, una explicación humana, explicación pobre hasta ahora, de cómo se generan estos mecanismos. ¿Por qué? Bueno, cuando yo hago investigación parapsicológica, con técnicas como el Ganfeld o las cartas Zener, vamos a poner las cartas Zener que tienes tú ahí atrás, ¿sí? Justo ahí. Cuando yo hago un experimento con cartas Zener y una persona acierta más de lo normal, más de lo esperado por azar, estadísticamente hablando, ¿no? Lo primero que un científico dice es, qué interesante, esta persona obtuvo más aciertos de lo que lo esperado por azar. Promedio superior. Sí. Perfecto. El científico lo primero que te va a decir qué casualidad, qué suerte, qué coincidencia. Entonces tú repites una y otra vez el experimento y supongamos que tengas la fortuna de tener un dotado, un psíquico, alguien excepcional, que repita esta operación. Entonces el científico lo primero que te va a decir es, bueno, está bien, entonces esto no es casualidad. Estás espiando las cartas, tienes un espejo, estás usando algún tipo de truco, me estás engañando de alguna forma, porque esto
tiene que tener una explicación. En ciencia esto se llama artificio. Artifact, que viene del inglés. El artificio es, bueno, si yo esto no lo puedo explicar, porque utilicé el criterio de la navaja de Occam, que dice que siempre hay que buscar la explicación más cercana, más lógica a un fenómeno inexplicado. En consecuencia, cuando yo investigo un fenómeno paranormal, lo que trato de hacer es, primero, en términos de lo que yo llamo protocolo, es ir descartando todas las posibles causas normales y naturales, o el engaño, o el fraude, para llegar en esta ecuación a decir, bueno, después de haber examinado todas las causas normales, naturales, posibilidad de fraude, error de percepción, etcétera, descubro que acá hay una anomalía que yo no puedo explicar. Y los científicos, yo lo diría, o yo diría que es la racionalidad negativa. Exactamente. Es decir, claro, vamos a negar con un racionamiento racional que esto existe, porque como no lo podemos explicar, pues nos lavamos las manos y la ciencia pues dice esto, ¿no? Y hasta científicamente ya lo he explicado y me he quedado tan ancho. Y evidentemente no es así, porque estos fenómenos, vamos a repetir, y esto sí que me lo has respuesto claramente, sí que existen, están ahí. Naturalmente, entonces sigo con el razonamiento. Entonces el científico, ¿qué va a decir? Bueno, perfecto, acá hay un fenómeno que obviamente no lo podemos explicar, es anómalo en términos kuhnianos, o sea, es un fenómeno que ahora no tiene explicación, pero la ciencia nos enseña que lo que no tiene explicación hoy podría tenerla mañana. Esto es lo que algunos científicos llaman la teoría de la esperanza, que es muy interesante, que de la que no se habla mucho. La teoría de la esperanza está presente en todas las ciencias. Todos los científicos, por lo menos de los últimos 300 años, desde Comte hasta ahora, te dicen, bueno, por ejemplo, esto aparece, sobre todo, yo lo recuerdo en la literatura de Charles Richet, de muchos investigadores que estudiaban mediums y estos fenómenos, y dicen, bueno, yo no sé si alguna vez leíste el Tratado de Metapsíquica de Richet, publicado... No, bien. Hay un capítulo que dice Richet, científico, premio Nobel, top, le llamaban el sabio, decía, bueno, muy bien, lo que nosotros no podemos ahora explicar, dentro de 100 años, o sea, en el año 2023, él publicó su libro en el año 1923, o sea, él dice 100 años, bueno, listo, estamos en fecha. Se podrá explicar. Se podrá explicar. Y no se podría explicar. Exactamente. Eso se llama teoría de la esperanza. O sea, los científicos tienen la tendencia, todos, en todas las ciencias, de decir, bueno, esto no se puede explicar, se va a explicar dentro de mucho tiempo. No sé dónde tengo el libro. Tengo un libro aquí que es justamente habla de esto, ¿no? de los efectos paranormales del siglo de oro de la parapsicología. Exactamente, tal cual. Y que hoy ya hemos pasado ese siglo de oro. Exacto. Evidentemente no se han podido explicar. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema... A ver, te voy a dar una comparación muy curiosa. Vamos al caso de la hipnosis. A mí me encanta tirar este tema porque me resulta fascinante. La hipnosis comenzó con una charlatanería. Con Mesmer diciendo de que había fluido en 1777... diciendo que había, en tiempos prerevolucionarios de la Francia prerevolucionaria, diciendo que a él había descubierto, mediante fluidos, que se podía generar en otras personas estados de sueño y una cantidad de cuestiones. Bien, sus discípulos siguieron esta tradición, pero un día vino un hombre llamado Jean-Martin Charcot, entre otros, James Braid, que dijeron, no, un momento, acá no hay ningún fluido, de ninguna manera. Lo que aquí hay es un efecto de la ilusión, de la imaginación, de una persona que cree que lo están, digamos, influyendo con sus fluidos, y entonces se genera, y esto partió la historia del mesmerismo en dos. Los que continuaron diciendo, sí, hay fluidos, vibraciones, radiaciones, etcétera, que se pueden medir, toda una larga historia de la que yo he trabajado, y otro grupo que dijo, no, acá no hay ningún fluido, lo que hay es un efecto psicológico, actitudinal, etcétera. Los que siguieron una línea, esta de los fluidos, terminaron en la parapsicología de alguna forma. Influyeron sobre el espiritismo, y los otros inauguraron una nueva época en la historia de la psicología, que fue, digamos, las ciencias de la conducta, etcétera. La hipnosis, que surge justamente en ese periodo, digamos, de bisagra
¿no?, de la historia, estamos hablando de 1840, 1830, supongamos. En ese periodo de historia bisagra, los psicólogos prominentes de la época empezaron a pensar de que efectivamente no se podía ni afirmar una ni la otra. Entonces surgió como una tercera vertiente y dijeron, bueno, la hipnosis funciona, no sabemos a ciencia cierta si por fluidos o por sugestión, pero funciona. O sea, estos primeros neurólogos, neurofisiólogos que comenzaron a estudiar esto dijeron, hay algo que está funcionando y la hipnosis y todos sus derivados al día de hoy sostienen de que se producen fenómenos o se producen cierto tipo de anomalías en la mente a través de los mecanismos de la hipnosis. Al día de hoy, la palabra hipnosis, después de más de casi 200 años, continúa siendo un tema extremadamente controvertido. Sí, en el público en general todavía se piensa que hipnotizar es alguien que se está concentrando y está influyendo y una persona que queda sometida al control, y todavía continúa habiendo discusiones en ciertos niveles sobre el presunto poder de la hipnosis. Pero en realidad lo que sabemos a ciencia cierta es que el hipnotizador no tiene ningún poder. Esto es una idea que viene contaminada históricamente por las ideas del magnetismo animal y de las ideas de que hay alguien. Muchos pacientes míos me dicen, doctor, de alguna manera, ¿usted me puede hipnotizar? Yo le digo, en primer lugar, ¿no? ¿Para qué querés que te hipnotice? No, porque a lo mejor usted me puede sacar ese trauma, porque quizá yo me dejo someter a su influencia, ¿no? Como si yo realmente fuera un ser sobrenatural que hago, claro, que le voy a agarrar el cerebro y le voy a sacar el trauma y lo voy a arrojar a la basura. No funciona así. La hipnosis es un método basado en persuasión, en un poco de intuición, en empatía, en sugestionabilidad, en una serie de factores, todos ellos constelados. Ahora bien, ¿cuál es el razonamiento de base de lo que estoy planteando? Básicamente, que la hipnosis ha estado durante casi 200 y pico de años en un entorno en el que, aunque, por ejemplo, muchas entidades científicas, entre ellas la American Psychological Association, tiene actualmente una división sobre estudios de la hipnosis, sin embargo, la hipnosis es una de las pocas disciplinas que pasó por un periodo de emergencia, auge, caída y resignificación. Y cuando hablo de caída me refiero justamente a la idea de menospreciar, ¿no?, históricamente, de que la hipnosis realmente sea funcional. Ahora, el problema es que la hipnosis es la única, la hipnosis es la que dio origen al psicoanálisis. Claro, Freud comenzó siendo hipnotizador, pero él mismo en su biografía dice, yo era tan mal hipnotizando que ninguna de mis pacientes, entonces se me ocurrió un día ponerle la mano en la frente, que era el primer método que él usó, y las mujeres, pum, caían, las aristocráticas de la Viena de fines de siglo, caían así, y entonces relata. Y ahí comienza el psicoanálisis. Es como la vara del Zahorí, de hecho. La vara del Zahorí no sirve absolutamente de nada. A mí me lo han dicho todos los Zahoríes que tienen éxito. Exactamente. Y no sirve de nada. Es simplemente un teatrillo que montan para, de alguna forma, porque si no la gente no les cree. Si no hay un elemento teatral, pues evidentemente no acaba. Exacto, es como las cartas del tarot para un vidente. A la gente no la convence esto de que yo te miro y te digo cosas. La gente quiere ver runas, arena, velas, tarot, cartas españolas, etcétera. Ahora, el punto, y cierro con esta cuestión, es que a lo largo de la historia, y la historia es una, no sé si llamarlo doctrina, es un campo que te enseña mucho acerca, y a mí me ha enseñado mucho acerca de las ventajas y desventajas de adoptar sistemas de creencia en ciencia. ¿Por qué? Porque efectivamente la hipnosis comenzó como una pseudociencia y hoy día, bajo la palabra hipnosis o bajo otras denominaciones similares, por ejemplo, programación neurolingüística y una cantidad de otras formas, la hipnosis se ha colado, se ha inoculado en la corriente psicológica y hoy, por ejemplo, tenemos técnicas como el mindfulness, método de sofrosis y bueno, una cantidad de otros sistemas en psicoterapia que aplican criterios estrictamente hipnóticos. Yo mismo he trabajado, yo hago
técnicas, yo he trabajado mucho con meditación y relajación con mis grupos y mis pacientes y así, y el primer punto, el primer aspecto que uno tiene que saber para trabajar con la hipnosis es la cualidad persuasiva del hipnotizador. Entonces, el hecho de que yo tenga una biblioteca detrás o diplomas colgados en mi pared, un escritorio y toda una cosa intelectual, todo eso forma parte del acto teatral persuasivo que un terapeuta tiene para con su paciente, que cuando ve todo eso dice, wow, este tipo debe saber. No, pero la hipnosis funciona porque yo incluso he escuchado casos de cirugía en la cual al enfermo no lo podían anestesiar, sí. Y se ha usado la hipnosis para poder realizar esa intervención quirúrgica. Alejandro, vamos a ir cerrando. Sí. Este libro, que es el que vienes a presentar aquí a España, yo estaba completamente convencido de que había sacado otro, no, pero es este libro. Este libro No, perdón, estás convencido y es correcto. En realidad este libro, por decirlo de algún modo, viene acompañado por uno que se publicó en Argentina unos meses antes, que se llama Entre médicos y mediums. Ahí está. Eso sí. Este también es el que presentas también aquí en España. No, ese se publicó en Argentina. Sí, es un estudio muy local sobre, digamos, las disputas entre espiritistas y médicos y científicos. Pero no lo presentas en España. No lo presento en España porque tiene una factura local de interés regional. Pero este sí tiene. Este sí que lo presentas. Sí. Este libro, evidentemente, también resume muy bien todo lo que hemos hablado aquí. Y nos da una visión también que, bueno, hablamos en su día, que para mí es extraordinaria, de lo que es la mediumnidad, las diferentes técnicas y sobre todo, también, porque está muy bien escrito esto, un repaso histórico de lo que ha significado esta disciplina. Sí. No olvidemos que es una disciplina para mí, una disciplina que evidentemente pues en la ciencia a lo mejor puede rechazar, pero ahí está y evidentemente se basa en hechos pues que han acontecido. Alejandro, ¿dónde podemos encontrar tus trabajos por si alguien nos quiere comprar? Evidentemente que muchas personas que nos estarán o nos habrán visto estarán interesados en adquirir alguna de tus obras. Sí, seguro. Nosotros tenemos en Argentina, nuestra base en Buenos Aires, Argentina, y formamos parte del Instituto de Psicología Paranormal. Nuestro sitio en internet es www.alipsi.com.ar o simplemente Alejandro Parra en Facebook, Instagram, etcétera. Soy muy sencillo de encontrar. Ahí te van a encontrar. Exacto. Y bueno, nada, este libro simplemente representa, en primer lugar, un trabajo de investigación histórica. Para mí la historia es una respuesta muy clara a conceptos que hoy creemos que son de hoy y tienen un largo pasado y una larga historia. Que han sido contaminados, mezclados, intersectados por diferentes teorías que resultan en lo que hoy creemos que sabemos, pero lo que sabemos hoy es producto de todo un pasado histórico. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, es un libro que aborda, yo creo que da algunas pequeñas respuestas a preguntas frecuentes que tienen muchas personas respecto al fenómeno mediúmnico. Por ejemplo, entre ellas, las experiencias en la niñez, cómo surge la mediumnidad, cuáles son las principales características psicológicas de un medium, de qué manera la mediumnidad comienza a, mal dicho, desarrollarse o adaptarse, qué estilos de mediunidad existen, dar de baja a la creencia de que el espiritismo es la única doctrina que domina o que se apropia del medium. El medium es un agente que está presente en todas las culturas de la Tierra, en todas las épocas, con diferentes nombres. Absolutamente, chamanes, que es la primera religión de la humanidad, hasta el día de hoy, en donde los mediums sirven básicamente como terapeutas para lidiar el duelo por la pérdida y tienen un rol importante en la sociedad, que hoy están empoderados, cuando han tenido un pasado de estigmatización, de patologización, como enfermedad mental, como delirio, etcétera.
y que, bueno, esto responde a cambios culturales impresionantes. La mediunidad intersecta las religiones, pero también hay mediums totalmente ateos o agnósticos, que la mediunidad a veces se practica cara a cara a través del internet y otros la practican bajo la forma de un culto, a través de danzas, rituales, velas, etcétera. Que la mediunidad no es objeto de miedo, pero sí, por supuesto, hay muchas personas que pueden sentir temor por encontrar... ¿Hay que tener miedo? Yo no sé si miedo, pero sí son prácticas que las comunidades espiritistas tienden a advertir sobre sus peligros. ¿Por qué? Porque, para cerrar con esta respuesta, la idea básicamente es que, a diferencia de otras prácticas religiosas, la mediumnidad es una práctica social. Los mediums socializan su mediumnidad. Un medium nunca debe estar solo, según la mayoría de las religiones espíritas, porque en realidad siempre está en riesgo de ser, vamos a decir, atacado, poseído, obsesado, sucumbe frente a entidades que no puede controlar. Entonces, para proteger al medium, que es un individuo en principio hipersensible, muchos espiritistas, muchos mediums se congregan en círculos o en cadenas o en grupos sociales y practican su mediumnidad en forma colectiva, a diferencia de alguien que va a la iglesia y ora, o a quien medita solo y así. La mediumnidad es una práctica religiosa, espiritualista, comunitaria, en donde el medium, digamos, está acompañado por un grupo de personas que lo protegen de alguna forma, porque él es el más sensitivo dentro de todo ese conjunto de individuos, que le forman una campana, una protección, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, sí, la pregunta es, ¿la mediumnidad entraña peligros? Bueno, en términos generales, hay quienes lo practican con cautela o que sienten que estas fuerzas pueden atormentarlos o que pueden generar enfermedades y así. Alejandro Parra, yo tengo dos referentes en cuanto a personas que coleccionan libros. Uno que tú conoces muy bien, que es Moisés Garrido. Ah, sí, gran amigo. Una gran cantidad de libros. Uh-huh. Y tengo otro referente que vive en Menorca, que es Santiago Reurer. Ajá. Y te puedo decir que en ninguna de las dos bibliotecas, y la de Santiago es mucho más pequeña, por eso se ha vuelto muy selectivo, ¿no? Moisés no, porque Moisés es el archivero del misterio, podríamos decir, ¿no? Entonces, todo lo que caiga en su mano que esté relacionado con el misterio, él lo va evidentemente con calidad, ¿eh? Pero cuando yo veo la biblioteca de Santiago, en Menorca, es una biblioteca muy reducida, él la redució. Hizo una simplificación de la fórmula, pero a nivel bibliotecario. Uh-huh. ¿Y sabes qué libros tenía? Los tuyos. Los tuyos. Y eso para mí, Alejandro, fue una señal, porque sin duda alguna Santiago se ha vuelto selectivo, no, lo siguiente. Y cuando yo veo su biblioteca y tiene tus libros, digo, esto es una señal. Esto es una señal. Alejandro, muchas gracias por este trabajo. Son años de investigación, uh-huh. Años de dedicación, años de pasión. La pregunta era, ¿qué vino antes? ¿El psicólogo o el parapsicólogo? Me lo respondiste. Primero vino el parapsicólogo, uh-huh. que acabó como psicólogo. Uh-huh. Y desde luego, para mí esto también, sin duda alguna, es fascinante. Cómo desde una, podríamos decir, disciplina no científica se llega a la ciencia. Y esto es rotundamente maravilloso. Alejandro Parra, muchas gracias por venir a Andorra. Ha sido una experiencia tremenda. De verdad, muchísimas gracias, con la mano en el corazón. Y espero que tu viaje por Europa acabe de finalizar con grandes éxitos, y que desde luego esta obra y todas tus obras lleguen a un máximo de personas. Bueno, estoy conmovido por tu agradecimiento. Yo estoy inmensamente feliz primero por haberte conocido, porque eres un individuo que
me ha demostrado su calidad su calidad humana, que es para mí lo más importante, su don de gente, su amabilidad, su pasión por por esta temática, incluso a pesar de que no compartimos el mismo territorio, porque tú eres experto en el tema OVNI, yo soy, debo decirlo con absoluta honestidad, un poquito más escéptico, pero mi escepticismo lo asumo como parte de mi ignorancia. Tengo muchos amigos argentinos que son ufólogos, que me respetan mucho, a quienes aprecio también, y que siempre me insisten en que debería involucrarme en ese campo también, porque podría ser un aporte significativo. En los últimos años, y digo solamente esto, la ufología y la parapsicología han hecho una interesante forma de alianza, y de hecho incluso algunos miembros de la Asociación Parapsicológica y otras entidades, es más, el mismo Stanley Krippner en una ocasión dijo: sería interesante que los ufólogos fueran lo suficientemente críticos y autocríticos como para adoptar las exigencias metodológicas de la parapsicología, lo cual podría, dice él, contribuir a mejorar el campo, porque la parapsicología, a diferencia de la ufología, tiene una beta experimental. O sea, intentan reproducir sus fenómenos en condiciones de laboratorio porque su objeto de estudio es una persona. En cambio, el fenómeno OVNI es un poco limitado porque son experiencias personales, subjetivas, de visiones, de luces, objetos o contactos, ¿no? Lo cual no la hace menos válida. Simplemente creo que, al menos en mi opinión, yo esto lo he compartido con muchos otros de tus colegas ufólogos argentinos, la ufología necesita una resignificación metodológica, un poco más crítica, más allá de que existen charlatanes en uno como en otro campo, por supuesto. La ufología es un campo de acción que podría mejorar muchísimo si se purificaran algunos procedimientos, métodos, teorías y así, ¿no? Pero me parece un campo fascinante. Siempre recuerdo esta idea de que, bueno, en el pasado los platos voladores, ¿no? El plato sopero invertido que volaba en el espacio de metal con tornillos, era un modelo dominante en una época en la que la explosión aeroespacial, la cohetería, y todo el mundo miraba hacia el espacio y fabulaba o imaginaba que eran extraterrestres de Marte o de otras galaxias. Y hoy día esa idea no sé si es tan dominante en el mundo ufológico. Hay personas, aún hay un cierto sector que sí, ¿no? Yo creo que envuelve mucho más, ¿no? Y en cierta manera, grandes investigadores franceses, sobre todo, como Bertrand Meust, Hilary Evans, ya hablaron un poco de esta relación mística entre lo desconocido y la ufología. Pero sí que hay que ahondar mucho más, y evidentemente son dos terrenos que tenemos que aunar esfuerzos para, de alguna forma, también saber dirigir esos esfuerzos que se realizan y que deriven en investigaciones también que seguramente no van a resolver el paradigma ufológico, pero que nos ayudarán también a tener una visión quizá más amplia y más o menos sesgada de lo que es la ufología y la paraufología también, que la paraufología pues evidentemente existe y está relacionada con todos estos fenómenos anómalos, paranormales también. Alejandro, muchísimas gracias de nuevo, y para mí ha sido todo un placer poder escucharte, poder aprender y poder disfrutar y degustar de este rato contigo. Fantástico, gracias a ti, Arthur. Muchas gracias.